El liderazgo auténtico nace de la coherencia interior entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Esta frase cobra sentido en un mundo donde vemos muchísimos líderes políticos, religiosos o espirituales que simplemente no son coherentes, porque dicen una cosa, hacen otra y piensan otra diferente. Ahí no hay coherencia. Para nosotros convertirnos en verdaderos líderes conscientes, que es lo que el mundo necesita, debemos establecer una coherencia interior entre el ser, el pensar, el sentir y el hacer. Debemos alinear estos 4 cuadrantes de nuestro ser de tal manera que podamos estar íntegros, completos, no divididos, no fragmentados, no en una lucha continua contra nosotros mismos, sino mostrar un frente unido y total. La coherencia no es un valor o una virtud fácil de conseguir. De hecho, podría decir con plena certeza que no existe un solo ser humano, sin importar el grado de evolución o despertar espiritual que haya logrado, que sea totalmente coherente. Les voy a dar el ejemplo de Gandhi. Él es uno de mis referentes a nivel mundial, uno de los grandes líderes de la humanidad, ya que con su vida ejemplificó el activismo consciente. Él demostró que ser espiritual no implica quedarme quieto y no hacer nada ante la injusticia que se ve en el mundo, sino que puedo ser activista de una manera consciente y no violenta. Sin embargo, Gandhi en su vida personal o privada era muy violento. Él no ejercía el tipo de violencia de golpear a nadie, ni de torturar a ninguna persona. Sin embargo, el tipo de violencia que él manejaba hoy en día se conoce como violencia intrafamiliar y más exactamente una violencia psicológica hacia su esposa, hacia su hijo, ya que uno de sus hijos decidió volverse musulmán, se cambió de religión y él no solo dejó de hablarle por el resto de su vida, sino que le prohibió a su esposa y a toda su familia y a todos los miembros de su ashram que nunca le volvieran a dirigir la palabra a su hijo. Esto causó un gran sufrimiento a su esposa porque una madre que es distanciada de esta manera de su hijo, pues simplemente va a sufrir de una manera innecesaria. Ahí vemos una manera o una forma de violencia en Gandhi. Por lo tanto, podríamos decir que él no era coherente en todos los aspectos de su vida. ¿Pero quién lo es? Esto que estoy diciendo no tiene el ánimo de juzgar a Gandhi, ni de ponerlo ni de subirlo al estrado para emitir un juicio, porque yo tampoco soy totalmente coherente. Hay algunos aspectos de mi vida, de mi psicología, en los cuales no tengo coherencia. Y lo importante es reconocerlo, es hacernos conscientes de ello y seguir en ese proceso de estar trabajando día a día por alcanzar ese nivel de coherencia. Esto no es con el ánimo de caer en la culpabilización y darme golpes de pecho. Por mi culpa, por mi gran culpa no soy coherente, para nada. Se trata simplemente de observar, de reconocer, de hacernos responsables y de cada día llevar un poco más de conciencia a esas áreas de nuestra vida que permanecen ocultas o que permanecen obscuras. Yo los llamo los puntos ciegos, porque cuando tú vas a una escuela de conducción te enseñan que a través de los espejos retrovisores de tu vehículo tú puedes ver otros vehículos que vienen atrás, motociclistas, ciclistas, camiones, pero hay un punto que los espejos retrovisores no te permiten observar, y ese es el punto ciego de tu psicología. Todos lo tenemos, no importa el nivel de despertar que hayamos logrado, todos lo tenemos. El Buda Gautama, que es uno de los seres más despiertos que ha habido en este mundo, él tenía cierto sesgo hacia las mujeres.
Y eso se ha perpetuado de generación en generación, de tal manera que hoy en día no hay una mujer que sea Dalai Lama. No hay una mujer que tenga un liderazgo pleno en el budismo, porque él estableció una línea patriarcal. Por supuesto, este era un punto ciego de su psicología, que tenía mucho que ver con la época en la que él vivió, porque por más despierto que sea un ser espiritual, de alguna manera siempre es permeado por su época. ¿Estoy juzgando al Buda Gautama? Claro que no. Estoy mostrando que había aspectos de su vida donde él también, a pesar de su nivel de despertar, tenía sesgos. Tenía aspectos de su psicología que él no pudo ver de una manera clara y objetiva. Ese era su punto ciego, entre otros que no voy a nombrar en este momento. De Krishnamurti, que cuestionó las religiones, cuestionó las creencias, cuestionó todo el movimiento de la nueva era, pero él también tenía sus puntos ciegos. Era un tipo amante de la ropa inglesa, de los autos ingleses, de toda esta cultura. ¿Tiene esto algo de que sea dañino, destructivo, querer vestir trajes ingleses? Por supuesto que no, pero la falta de coherencia se da en el hecho de que él nunca reconoció esto en sus discursos, donde siempre se mostraba como un hombre que estaba libre de modas, de tendencias, de ataduras, de condicionamientos sociales, y sin embargo en su vida privada pues sí estaba condicionado por todas estas cosas, porque era amante y gastaba parte de su dinero en esto. Era su vida privada, claro que sí. No es esto un juicio a Krishnamurti. Simplemente quiero mostrarte con ello que él también tenía sus puntos ciegos de la psicología. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Pues nos permite ser más compasivos con nosotros mismos, porque podemos decir, bueno, si este maestro espiritual que logró tal nivel de despertar y tenía puntos ciegos de su psicología que no pudo ver y reconocer, que probablemente nunca lo hizo, y aún así era un ser despierto. Entonces yo, que tengo aquellos defectos, aquellos puntos ciegos de mi psicología, yo también puedo lograr mi despertar. Es decir, esto me puede dar a mí un sentimiento de una mayor compasión hacia mí mismo, de una mayor comprensión de mis faltas, de mis fallas. No como una forma de justificarme, porque tampoco podemos caer en esta otra polaridad de justificarnos infinitamente todo tipo de conductas, sino encontrar ese punto medio entre la culpabilización y la justificación, que es la responsabilidad. En la responsabilidad asumo mis comportamientos, mas no me juzgo ni me doy golpes de pecho. Asumo mis comportamientos sin justificarme por ellos. Simplemente miro qué puedo hacer para ver y reconocer todos estos puntos ciegos. Entonces, de esta manera, poco a poco vamos estableciendo una coherencia en nuestras vidas, y la podemos lograr con ciertos pasos o comportamientos que podamos identificar y podamos ir transformando. A mí un ejemplo de coherencia muy bonito es el del mismo Gandhi, donde una señora le lleva a su hijo y decirle, mire maestro, ayúdame con este muchacho que come mucha azúcar, él es adicto a las golosinas, él es adicto a los dulces y yo no sé qué voy a hacer con él. Gandhi le dijo, en este momento no te puedo atender, mamá, regresa en unos días y con mucho gusto yo hablaré con él. Cuando regresó al tiempo, Gandhi le explicó a este niño todos los efectos dañinos del azúcar y le dijo unas palabras muy motivadoras para que el niño redujera el consumo de azúcar. La señora luego les llamó la atención algo de Gandhi y le dijo, mira maestro, pero es que esto que le dijiste hoy se lo pudiste haber dicho hace 2 meses que vine. ¿Por qué tuviste que esperar este tiempo para decírselo? Señora, dice Gandhi, es que en aquella época yo consumía también azúcar y tuve primero que hacer un proceso de reflexión, de introspección y de transformación en mi propia vida para así poder ayudar a este muchacho. Eso es un ejemplo de coherencia. Sería absurdo
que una persona se pare en un auditorio a dar una conferencia en contra de algo que él mismo no ha podido trascender. Y esta es una de las reglas más importantes de la vida. No sermonees a otras personas sobre conductas que tú mismo no has sido capaz de trabajar y de reconocer en ti mismo. Y es que el objetivo de la vida no es sermonear a nadie, ni decirle a las personas cómo deben cambiar o en qué aspecto tienen que cambiar. Claro que no. El verdadero objetivo es ser conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, ser conscientes de nuestra propia conducta y transformar esa conducta a través de la conciencia, no a través de la autocrítica, no a través de la autocondenación, sino siendo conscientes, observando todos estos comportamientos con ecuanimidad, sin juzgarnos a nosotros mismos. Y entonces, en la medida en que vamos logrando esa transformación interior, en la medida en que vamos volviéndonos más coherentes, podemos ayudar a otros, porque es lo que ya hemos hecho en nosotros mismos. Pero no hay nada más hipócrita que darle un discurso a otras personas para que cambien conductas que tú mismo no has podido cambiar. Por eso tú puedes ver que en la escuela del ser hay muchas cosas de las que no hablo, o hay muchos temas de los que hablo de manera general, porque son temas que todavía están pendientes en mí, que forman parte de mis puntos ciegos. Entonces sería sumamente falso, incoherente, incongruente e hipócrita darles una conferencia acerca de cosas que no podemos lograr. Algo que aprendí hace mucho tiempo es una regla muy bonita, y es: no le enseñes a los demás lo que tú mismo no has vivido y experimentado. Si ustedes aplican esto en su vida, van a ser coherentes, porque va a haber una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Es decir, si ustedes todavía están atados a una adicción, a un comportamiento dañino, entonces no le enseñen a otros cómo salir de él, porque eso sería incoherente. Si ustedes no han logrado hacerlo, ¿cómo le van a enseñar a los demás a hacerlo? Eso sería incoherente. Entonces, quedarse callados y evitar enseñar a otros lo que ustedes no han vivido y experimentado es el primer paso de la coherencia. Y es muy bonito porque en ese momento empiezan ustedes a volverse íntegros. ¿Y qué pasa con esos aspectos de nuestras vidas que no hemos logrado sanar, reconocer, con esos puntos ciegos de nuestra personalidad? No los ocultemos, no los mostremos, no los guardemos de una forma hipócrita por allá en el baúl, escondidos. Mostrémoslos abiertamente. Y si formamos parte de una comunidad espiritual, seamos capaces de mostrarlos abiertamente, de hablar abiertamente acerca de esos temas, sabiendo que no vamos a ser juzgados, porque la verdadera comunidad, y esta es la visión de la escuela del ser, es que seamos una comunidad de personas donde podamos mostrarnos abiertamente, sin máscaras, sin hipocresía, sin tratar de parecer espirituales, que nos quitemos ese ego espiritual, porque es un ego que aparece en parte del proceso, en parte del camino, es de querer mostrarnos como personas espirituales. Entonces empezamos a hablar de la manera espiritual, a caminar de la manera espiritual, a comer de la manera espiritual, pero todo esto cuando estamos reunidos con otras personas espirituales. En público hacemos otras cosas. Entonces, si hacemos una reunión espiritual, decimos: la comida tiene que ser vegana porque somos seres muy espirituales, pero en mi casa me como mi pedazo de chicharrón. Ahí no hay coherencia. Entonces, si te gusta comer el chicharrón de cerdo, pues cómetelo también en un retiro espiritual. Es decir, no tienes por qué andar ocultando ese comportamiento. Esa es parte de la máscara. Eso es parte de ese ego espiritual que se convierte en un obstáculo en nuestro proceso. Yo creo que la verdadera comunidad consciente es aquella donde todos podemos mostrarnos sin máscaras, podemos mostrarnos abiertamente y reconocer en público si tomas, si fumas, si dices palabras soeces.
reconocerlo abiertamente en público, en un espacio donde las demás personas seamos capaces de escucharlo sin juzgarlo, sin atacarlo, sin regañarlo, sino de una manera abierta, con ecuanimidad, comprendiendo, abrazando, aceptando, porque a veces lo que más necesita esta persona es aceptación, porque ya ha sido juzgada lo suficiente por la sociedad como para que llegue a una comunidad espiritual donde también sea juzgada. Así que nosotros, como comunidad espiritual diseñada para el despertar de la conciencia, como la escuela del ser, no estamos aquí para juzgar, catalogar ni regañar a nadie. Nuestra principal virtud debe ser la capacidad de aceptar a los demás, de acogerlos y de hacerlos sentir aceptados. Cuando ellos se sientan aceptados por una comunidad espiritual, entonces también van a sentir la capacidad, la posibilidad de aceptarse a sí mismos, y cuando ellos logren aceptarse a sí mismos, ahí y solo ahí empieza la verdadera transformación, porque solo cuando nos amamos y nos aceptamos tal y como somos podemos tener una verdadera sanación y una verdadera transformación espiritual que no surge de juzgarnos a nosotros mismos, sino que surge del profundo amor que nos tenemos. Esta es la invitación para que despertemos a una nueva conciencia, a una nueva comunidad centrada en el amor, en la aceptación, en la ecuanimidad, y esta comunidad es la escuela del ser.